Bienvenidos a El Milagro de las Rosas, Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, La Villa, Zona 10. Muy buenas noches, sean nuevamente bienvenidos al programa El Milagro de las Rosas, que viene a ustedes gracias a la Pastoral de Religiosidad Popular de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, La Villa, en la zona número 10. Mi nombre es Mario Castillo y nuevamente realmente es un gusto y un agrado poder llegar hacia donde ustedes se encuentren, sea en sus hogares, bodegas de adorno, trabajos o tal vez en un lugar como hospitales o cárceles, pues a donde sea que llegue la señal de Arcángel TV, pues es un gusto poder ingresar y poder compartir en esta noche junto con ustedes. Y nuevamente contamos con la presencia de Raúl Calancho. Raúl, buenas noches. Buenas noches, Mario. Es un gusto poder estar con ustedes en esta noche, noche de jueves, ya en las vísperas de todo lo que viene a ser los rezados y toda la pólvora de Guatemala. Es una época con mucha tradición, un tanto distinto a lo que es la Cuaresma, pero siempre en esa sintonía de la piedad popular y la religiosidad que se da en un sinfín de lugares, ya sea remotos en el interior del país, o ya también como son los tradicionales rezados de zona 1, algunos sectores como el zona 8, zona 6, y pues estamos ya en las vísperas de toda esa alegría propia del Adviento. Así es, Raúl, y es muy importante lo que estás mencionando, porque al final esto forma parte también de nuestra identidad como guatemaltecos y también la identidad de cada barrio y cada colonia, porque estas procesiones no pueden morir. Los rezados son una parte esencial. Tal vez estos de fin de año son más fuertes y más conocidos, pero al final cada barrio, cada zona tendrá su fiesta patronal y su rezado, y así como los pueblos también lo tienen, pues es muy importante que lo sigamos celebrando y que sigan creciendo, fortaleciéndose, y que también toda la parte de nuestros sacerdotes la apoyen, porque es la fe del pueblo que se mueve, es la voz del pueblo, y ahí están pues también nuestras queridas imágenes. Como ustedes pueden ver, pues de fondo tenemos a la imagen consagrada de Nuestra Señora de Guadalupe. Este es el altar en donde ella se mantiene todo el año y recibe a todos sus feligreses. Así ha sido durante décadas, me atrevería a decir, Raúl, tener la presencia de la Santísima Virgen, que es la imagen patronal, la principal, vamos a decir, y la que preside este templo. Sí, la verdad que es una dicha poder estar grabando este programa a los pies de ella, una imagen muy preciosa de tamaño natural que nos acompaña y pues es parte de la historia de este barrio, como ya lo hemos mencionado en el primer programa, y una tradición de más de 100 años que se ha intentado preservar y conservar a pesar de toda la creciente demanda de edificios y de comercio que hay en este sector. Pues siempre permanecen las tradiciones y permanece pues esa alegría de ver cada año un 12 de diciembre, un 11 de diciembre acá en zona 10, y pues también invitamos a todos los vecinos que nos quieran acompañar, que son parte de este barrio, pues que en estas actividades nos unamos todos, que seamos todos una iglesia y que podamos participar de estas actividades de la mejor manera, apoyando en distintas actividades que hay, participando de ellas y siendo parte de esa historia que se marcará un año más acá en la Fiesta Guadalupana 2024. Así es, Raúl, queremos invitarles a todos ustedes, porque los aportes tanto espirituales en oración como económicos pues son importantes, y queremos pues preservar esas tradiciones, que se mantengan. Y pues al final, pues también hay que mencionarlo, requieren de gastos fuertes, a veces gastos que usted no puede ver, ¿verdad? Pero que son necesarios cubrir. Entonces es muy importante el apoyo de cada uno de ustedes. Raúl, en este programa vamos a platicar un poquito acerca de las anécdotas, de historias que se dan alrededor de este rezado, alrededor de nuestras imágenes queridas. No sé por dónde querés empezar. Yo quisiera poder platicar un poquito acerca de una idea tuya muy bonita, que es la publicación de un libro o una revista, vamos a llamarle,
que ha venido acompañando a los turnos de honor, si no estoy mal, en estos últimos años, y es un compendio de historias que las personas de la villa o que fueron parte de la villa han escrito. Tu iniciativa pues es hacerlo el llamado a través de redes sociales para que las personas pues podamos tener la oportunidad de compartir alguna anécdota, alguna experiencia, un agradecimiento o cualquier pues otro tipo de historia que nos puedan compartir. Quisiera que nos platicaras un poquito acerca de esta idea. Sí, realmente es una idea para que todas las personas que son devotas de la parroquia, devotas de Nuestra Señora de Guadalupe, en especial en esta imagen que es la conocida acá como la Reina de la Villa, puedan expresarse y puedan ser partícipes de esta festividad guadalupana, también que se sientan incluidos sobre todo en esta celebración. Esta idea pues nació en el año 2022, cuando comenzamos a ver los primeros detalles y pormenores de lo que iba a ser la fiesta patronal. Vimos la necesidad y de hecho, hablando un poquito anteriormente, cuando se hizo el trabajo de la documentación para la consagración de la patrona, nos dimos cuenta que la historia es bastante escasa en este sector, debido tal vez porque han habido 5 templos que han albergado a las imágenes y que poco a poco se han ido cambiando de ubicación, siempre de este sector de la manzana de la Villa de Guadalupe. En esos traslados y en esos nuevos templos pues se han ido perdiendo documentos importantes y fechas importantes, cosas históricas. Entonces pues en miras de poder tener un compendio y poder tener algo escrito o algún relato que a futuras generaciones le pueda servir, nace esta idea del Milagro de las Rosas. Es un libro, como lo comentabas, que incluye historia, alguna anécdota importante, agradecimientos, porque también hay devotos de la Virgen de Guadalupe que se expresan y agradecen algún milagro o algún favor recibido. Pues todo eso se ha empezado a documentar y se ha quedado en las 3 ediciones que este año tenemos del Milagro de las Rosas, que ha servido para eso, para poder tener un compendio y poder tener algo escrito, algo guardado de toda la historia que por más de 100 años han habido aquí en la parroquia. Hemos logrado pues conseguir algunos datos históricos, algunas anécdotas de algún rezado, fotografías muy interesantes también de lo que era antiguamente la fiesta guadalupana, ver fotos de los años 40, 50, donde ya la patroncita aparece en las fotografías, nos llena bastante alegría de ver que sí ha habido gente que se ha preocupado y que ha intentado pues tener algún recuerdo de todos estos años, y pues eso es lo que queremos marcar ahí. Poder guardar toda esta historia en este compendio y pues que les sirva a futuras generaciones para que en algunos años sepan qué es lo que se celebraba, cómo se hacía y qué es lo que había acá en la Villa de Guadalupe. Qué labor tan importante y tan interesante, porque como bien decís, no tenemos historia. Tal vez habrá en algunos documentos, por ejemplo, el caso de la patrona, pues ella tiene escrito su autor y la fecha. Eso es un dato que muchas imágenes no tienen, pero quizá es lo único que podemos hablar de ella, por ejemplo. Entonces es muy importante que todas las personas puedan participar y dar su historia, su versión, sus anécdotas. Alguien contará cómo en un año llovió, cómo en un año pasó por tal calle, cómo eran las calles de en aquel entonces, y es súper importante para cualquier organización, y te felicito Raúl y felicito a la pastoral, porque están haciendo una labor que todas las hermandades deberían de hacer, que es dejar por escrito su historia, y especialmente porque eso es un detalle que va a servirle a futuras generaciones, va a servir luego para la historia, y qué mejor que tenerlo escrito. Las fuentes escritas son las mejores. Y por supuesto, no solo eso, sino también hacer parte a la gente del barrio, que en algún momento vamos a tener una anécdota, o que bien, por ejemplo, las redes, pues va a llevar, la nieta le va a contar al abuelo, y el abuelo que conoció la historia nos la va a participar, ¿verdad? Sí, de hecho, pues ya se ha dado varias de estas situaciones en redes. Hay una familia en específico que tiene bastante historia y pues ha compartido algunos pincelazos, algunas fotografías, y eso es lo que nos ha ayudado pues a recordar y a recabar toda esta información, que es muy muy importante, y pues que ahorita en este año, ya con la 3ª edición, pues hemos ahondado un poco más en alguna información
y pues ahí dejamos por escrito algunas historias. Las historias de las estrellas de la Virgen de Guadalupe están ahí. Un año que llovió, como lo mencionaba, bueno, de hecho han sido 2, pero sí, y todo esto pues ya se empieza a guardar y tener una documentación. Claro, y al final también habemos algunos cucuruchos que vamos guardando nuestro turno y nuestro programa, y eso también nos sirve para ir conociendo cómo fue el recorrido, cuál era el horario, en qué momento salió. Por ejemplo, un dato anecdótico es que cuando consagramos a nuestra patrona no fue un 11 de diciembre, fue un 12 de diciembre del año 2013. Un recordado 2013. Vamos a dejarlo ahí En recordado, porque el rezado no se hizo el 11 como es tradicional, sino fue el 12 después de la misa de consagración. Esa es una de las anécdotas que podemos contar. Y acabas de mencionar uno de los puntos que yo más quería platicar, porque pues es una historia muy bonita, las estrellas del manto, y ya que obviamente tenemos aquí la dicha de contar con la patrona, que nos contés cómo llegaron esas estrellas y cuál es la historia. Bueno, pues así como lo vamos a dejar por escrito, lo dejamos acá también en un programa. La historia de las estrellas de la Virgen de Guadalupe pues nace en la alegría de los 100 años y sobre todo de la consagración de la imagen patronal. Se empezó a pues intentar tocar casas y familias y personas individuales que quisieran apoyarnos con este proyecto para poderle realizar el manto de las estrellas de la Virgen. Me acuerdo que decía, si tú me cubres con tu manto, yo quiero ser parte de él. Fue como el lema que se usó para este proyecto, y era pues que cada persona podía adquirir una estrella como tal para podérsela colocar en el manto, y atrás en la estrella iba firmada la gratitud o la familia que lo iba a donar. De hecho, pues se lograron juntar en ese entonces creo que 32 estrellas, 32 familias y personas quisieron apoyar este proyecto, y así es como nació. Y pues cada estrella que vemos en el manto de la Virgen tiene una gratitud o tiene un nombre, alguna familia o alguna persona que la donó. De hecho, pues hay un mapa donde están ubicadas cada estrella y está numerada para que cada persona supiera dónde iba a estar colocada, y pues que tengan esa dicha de poder ser parte también de algo tan importante como es el manto de estrellas de la Virgen, y que pues perdure realmente por bastante tiempo, que en algún momento pues haya necesidad de volverla a restaurar o de volverla a ver, que se encuentre las personas devotas de la patrona, que vean que existen tantas personas en ese entonces que quisieron ofrendar esa estrella, y de hecho hay algunas, si no estoy mal, que data el momento de la consagración, que dice 1913, 2013, marcando los 100 años que cumplía en ese entonces la imagen patronal. Y es que, Raúl, parte también de la donación que se hizo no solamente fue comprar estrellas, sino fue para poder sufragar la restauración de la imagen en aquel entonces, si no estoy mal. Es correcto, ese año pues se hicieron varias labores en conmemoración de los 100 años, y una de esas fue la restauración de la patrona. Era un proyecto bastante ambicioso y realmente también bastante necesario, porque ya la imagen después de 100 años había sufrido bastante deterioro, y de hecho en los años 80 y 90 había sufrido restauraciones pues de manos inexpertas, tal vez sí con todo el amor y con toda la buena voluntad de que nuestra madre se viera digna, pero no en la forma adecuada. Entonces eso pues hizo que la imagen sufriera bastantes cambios. Yo no sé si te acordás, Mario, que ella no tenía estos colores, sino tenía unos colores más palo rosa y un azul más verdoso, un azul más claro. Esos eran los colores que por lo menos yo con esos colores la conocí. Sí. Y con las estrellas, que eran unas estrellas de latón que tenían un colorcito, una piedrita al centro. Esa era como la imagen que tengo yo de ella guardada. Y anteriormente a eso había otro color que tenía, que siempre era rosado su manto, pero el color verde era como un poquito más, un verde intenso, un verde, por decirlo, un verde perico, y un galón pintado en forma de triángulos. Hay una foto de, creo que no sé si está en el libro que hicimos, pero sí está la fotografía donde ella está con esos colores, que también se ve un poquito peculiar. Y de ahí a los 100 años que nace la idea de consagrarla y poderla restaurar, pues se vio ese proyecto. Fue un proyecto bastante ambicioso, y pues por el tamaño de ella pues también requería mucha inversión,
y pues tuvimos que ver, en aquel entonces la hermandad encargada vio de cómo sufragar este gasto y se hizo el aporte para poderlo trabajar. Y un detalle muy importante es el fajín que le vemos en la cintura. En la recuperación de su encarnado natural se encontró ese detalle, que era un fajín dorado y tenía unos detalles muy preciosos. De hecho, tenía en aquel entonces, porque ahorita ya no se lo colocaron, unas piedras colocadas en el fajín que se intentó rescatar eso porque parecía una pieza pues de bastante cuidado que tuvo el autor al realizarlo, y pues es parte de lo que se logró recuperar en ese entonces. En el 2019 vuelve a tener una nueva restauración más profunda y se vieron varios detalles. Se encontró que el pelo estaba hecho de lazo, empastado, y todo esto pues hasta cierto punto se tuvo que modificar pues para preservar de mejor manera la imagen. Pero se encontraron estos detallitos adicionales que en el 2003 no se habían encontrado. Claro, y es que un proceso de restauración y más de una imagen de este tamaño, pues requiere de muchísimo tiempo y pues también de muchísimos recursos. Raúl, ya nos has platicado esta anécdota tan bonita de las estrellas, pero seguramente tenés un sinfín de historias que contar o de anécdotas alrededor de la Virgen, y nos gustaría que nos compartieras a todos alguna de estas anécdotas tan especiales y tan bonitas que no sé si están en el libro o que sabes de oralmente, pero que nos quisieras compartir alguna de ellas. Bueno, pues solo para aclarar, son de las que me han contado porque tampoco tanto tiempo de conocer el rezado no tengo, pero sí por lo menos he visto fotografías y este tipo de situaciones. Por hablar de la patrona, ella tenía la costumbre de salir cada 10 años en procesión. Actualmente ya no lo hace pues debido a que hay que tener preservación con la imagen y es bastante delicado poderla procesionar. Me imagino que en alguna fecha importante la volveremos a ver en las calles, pero cada 10 años salía ella. Un dato muy interesante que vi en una fotografía es que para los 70 años de ella llevaba un resplandor con foquitos en cada rayo. Ajá. Que en la noche pues da un efecto de un resplandor bastante pronunciado, bastante iluminado. Y ese era pues uno de los detalles que se utilizaba en aquella época, y me imagino que haber sido en algún momento moda, Claro, porque sí. también las imágenes se sufren esa situación de estar de moda algún elemento y pues se las colocan. Hay un adorno para los años 80 que fue un adorno azul en un palio, unas flores plateadas, bastante interesante el detalle que le colocaron en ese entonces. Y pues ya se mira también desde aquel momento Juan Diego, que es el que ha salido siempre acompañando a Nuestra Señora. Está en la época de los años 90, que ahí es donde sufre la primera transformación que el primer cambio de su iconografía de la Virgen, que tenía una corona imperial. No era una ducal como la tiene ahorita, sino una corona imperial que le colocaron en aquel entonces y la utilizó bastante tiempo. Y fue, si no estoy mal, utilizada para los años 90, para los 90 años de la imagen. Un adorno, me acuerdo yo, que era en flores naturales rojas, un gran medallón atrás, que es lo que más me acuerdo yo. Y ya desde ese entonces, pues yo tengo un poquito más de información porque era como más consciente de lo que pasaba en la villa. Y pues esas han sido las fechas importantes que ha salido la patrona. Mencionar lo de los 100 años, que salió 12, no 11, fue algo también importante, un cambio que hubo en esa fecha. Y pues con la patrona, bueno, de hecho ese año del 2013, no sé si te acordás que también llovió. Es cierto. Llovió ese año, se tuvo que tapar la imagen. No fue una lluvia pues torrencial, pero sí una brisa que mojaba. Ajá. Entonces se tuvo que resguardar la imagen. Fue porque salió 12. Pues tal vez. Pues en algún momento la gente dice, es que no quería salir o que la Virgen va triste. Son también cosas que se oyen. Sí, claro, es parte en el de rezado. nuestra... Entonces, pues sí, ese año llovió. Hablando propiamente de los rezados de la patroncita, 2004 fue un año muy interesante, que ella iba en un adorno, en una alegoría que era Madre de la Alianza. Iba sobre un arco iris. Y me acuerdo que en aquel entonces, subiendo a la cuarta calle, que era el recorrido que tenían anteriormente, primero zona 14, comenzó a llover. Y llovió sobre la cuarta calle, toda la 17 avenida, y cuando empezó a subir sobre la novena se quitó. Y curiosamente ese año se formó un arco iris.
coincidiendo con el adorno que llevaba la Virgen. Fue algo muy curioso e interesante. Sí, muy. De hecho, en algún momento, no sé si fue en el año pasado o en algún momento se publicará, está la foto de ese momento. Queremos verla porque definitivamente uno dice, no lo creo, pero qué bonita coincidencia. Sí, la verdad que fue una coincidencia bastante sobre peculiar. todo porque en diciembre pues no es muy común que llueva, entonces a verlo. Bueno, ahora con el cambio climático vamos a ver qué nos prepara. Que no sé, mucho frío. Como Frío, calor, lluvia, no sé. O hay que ir preparado para los para todo, sí. Vamos a ir a nuestra pausa musical de esta noche a escuchar una de las melodías más hermosas que nuestro país nos ha dado y que acompaña en muchísimos turnos de todos los rezados procesionales y que en la vía pues lo hace cuando la Virgen Santísima hace su paso por el cementerio de la vía. Vamos a escuchar Noche de Luna entre Ruinas.
Cuando se hablan de anécdotas y de historias, pues es común extenderse, Raúl, porque a veces pues uno quiere contar todo lo que ha vivido. Cada quien pues tendrá su historia. Yo quisiera contar una anécdota muy personal y es que mi bisabuelita falleció un 10 de diciembre. La enterramos el 11. Pero sin faltar a nuestra cita de la Virgen, vinimos a hacerle la alfombra. Nosotros hacíamos una alfombra en la diagonal 6. Y me acuerdo que alguien nos preguntó, ¿por qué están aquí? O sea, ¿por qué están como que celebrando? Digamos, y no era una celebración. Realmente ese año la alfombra la hicimos en homenaje a mi bisabuela, como un homenaje a todas esas madres y abuelas que durante años nos han llevado a los pies de la Santísima Virgen. Mi bisabuela pues lo hizo en su momento, mis abuelas también, mi tía abuela que era por la que hacíamos la alfombra en la diagonal 6, vecina, siempre donadora sin falta, y pues ella siempre también cortaba papelitos, compraba un pica pica muy chiquito, la gente yo creo que al final lo detestaba de lo chiquito que era, pero era su ofrenda. Y eso y las ametralladoras. Nunca faltaron las ametralladoras en la diagonal 6 en lo que ella estuvo viviendo. Todavía lo hicimos para el año de la pandemia. Donamos para ese año que no hubo nada. Donamos y me acuerdo que dijimos, esas son las ametralladoras de mi tía Chila, como le decíamos con cariño. Y así cada familia tendrá una anécdota y una historia que contar. Algunas pues un poquito tristes, otras los será alegres, de cómo la gente se une, por ejemplo, para adornar la cuadra, de cómo hacen alfombras, cómo se desvelan, cómo juntan el dinero para poner mariachis, como hemos platicado, en fin. Así cada quien contará su historia y si usted quiere, pues puede escribirnos en este programa sus anécdotas, sus historias, qué le recuerda a usted la villa, o bien también, Raúl, esas historias de gente que ya nos has contado, que creció en la villa y luego se va por X o Y motivo, pero siempre regresan para estas fechas porque es su terruño, les recuerda muchísimo a su infancia o a su familia y vuelven a los pies de la Santísima Madre. Sí, realmente pues es una fiesta, tal vez por ser la patrona, la Virgen de Guadalupe, por ser algo femenino, también se tiene mucho cariño y un amor maternal, pues inigualable, algo pues que no se puede describir. Y creo yo que todos los que trabajamos y colaboramos y estamos ahorita apoyando estas actividades tenemos cabalmente una historia que contar, algo que nos recuerda, una tía que nos ha llevado y nos ha inculcado, una abuelita, una mamá, nos vestían de inditos, o sea, todo eso es parte de la tradición y es parte de las vivencias que han habido aquí durante más de 100 años y pues es algo muy bonito que estamos intentando pues hacer lo que dure otros 100 años más y realmente es algo que debemos de tener presente. Yo como lo he dicho varias veces, yo estoy un poco tranquilo de ver este grupo de la Pastoral de Religiosidad Popular que hay actualmente, porque estamos hablando que todos son jóvenes y eso, pues aparte de que inyecta bastante energía y bastante empuje ya en los últimos días que son los más cansados, pues también da un poco de esperanza de ver de que atrás de uno que ya está un poquito más grande, viene gente más joven que le gusta y que va, primero Dios, perdurar esto pues mucho tiempo más. Efectivamente, ayer teníamos la oportunidad de platicar con varios de ellos. Quizá hablamos con los más grandes que se atreven a hablar, pero nos contaban y podíamos ver en la bodega de adorno donde estuvimos ayer a patojos más pequeños y nos da muchísima alegría, como bien decís, que sigan y yo creo que también la familia es ese motor que nos impulsa a continuar en estas tradiciones porque a veces pues sabemos quienes tenemos la dicha que ellos nos lleven y vamos a tener esos recuerdos de mi papá llevándome de mi abuelo, cargando también, o de cómo toda la familia en estos que son barrios, vamos toda la familia en la procesión, sí uno es el que carga, pero van todos, ¿verdad? Acompañándonos, entonces pues es importante también seguir inculcando eso y por qué no también mencionar a los grupos de amigos, porque a veces no son la familia, sino es mi amigo, a veces es mi pareja, quien sea quien nos lleve y que también vamos a tener esas anécdotas y esas experiencias. Para seguir hablando de esas anécdotas, Raúl, seguramente tenés más. Ya me di cuenta que tenés muy buena memoria. Deberías de estudiar historia. Un historiador tiene muy buena memoria. Contanos más anécdotas porque queremos saber más.
Está bien, pues por mencionar otra historia que se me viene en mente, el año del cambio de recorrido de zona Hay que 14 mencionarlo. a zona 10, Sí. que fue zona 14 de la noche, fue un año pues bastante peculiar. Me acuerdo yo, el adorno también era un adorno muy llamativo porque era un peñasco, iba sobre olas. Sí. Era un peñasco que salía como de encima del mar y era Salve Virgen María, creo que era la alegoría. Y desde ese año, pues, y tuvimos ese cambio de recorrido. Me acuerdo yo que todo iba transcurriendo sin novedad hasta llegar aquí al cruce del Boulevard Los Próceres junto con la Diagonal, donde nos topamos con un tráfico y con la gente y ahí nos quedamos una hora detenidos sin saber ni para ir para adelante o para atrás. Y pues a esperar que en algún momento se abriera una brecha para poder pasar, y así fue. Subimos ya toda la 20 calle ya en horas de la noche, siendo sábado, un día que en teoría no hay tanto tráfico, y ya pues así se fue adentrando a zona 14. Cuando llegamos al cruce de la 26 Avenida y Cuarta Calle, la pólvora no dejó de sonar. Era caminaba una cuadra, 20 minutos, caminaba otra cuadra, 20 minutos, y así se fue alargando el tiempo hasta lograr entrar alrededor de las 2 de la mañana al templo parroquial. Ya creo que todos veníamos cansados, pero bastante alegres del recibimiento que había, y pues así se cerró esa fiesta patronal de ese año. Yo me recuerdo ese año haber visto una cosa que nunca en mi vida he vuelto a ver, gracias a Dios, que era como una especie de torito, pero estaba puesto un casco. Es cierto, en una loa que había sobre la novena, sí, es cierto. La persona, pues, yo creo que no calcularon el peso. Entonces, pues me imagino que el chiste era tenerlo en la cabeza y pues que saliera todo para arriba. Pues pesaba tanto que lo tuvieron que hacer para abajo. Fue una cuestión de mucho estrés porque las luces empezaron a salir hacia la gente. Había tanta gente que no había para dónde correr. Entonces, y me recuerdo perfectamente bien de esa vez, y que fue ese año, fue la primera vez que entró de noche a la zona 14. Es correcto, ese fue un año pues bastante inolvidable. Por mencionar también está el año 2017, que hasta donde yo me acuerdo ha sido el año que más tarde ha salido el rezado. Salió a las 5 de la tarde ese año con un recorrido bastante corto. Solo visitó zona 14 y ese fue el recorrido. Casi un 80, bueno, por mencionar 90%. Salió sobre la 20 calle, entró en la 18, hizo las vueltas que hace sobre zona 14 para salir aquí 14 avenida y regresar. Fue un año bastante inusual. Qué bueno que no mejoras. Un año de bastante frío, también estuvo marcado por un frío bastante extremo. O sea, sí se sentía, a pesar de que había mucha gente, sentía mucho que calaba el frío, y pues fue un año bastante atípico, siento yo, un año que fue un poco irregular dentro de aquí de la parroquia, dentro de las vivencias del sector, pero que también pues quedará para la historia. Fue una transición de un grupo hacia otro grupo, que fue lo que marcó este rezado. Y pues de ahí, por mencionar otras historias, está también sobre los años 90, cuando el recorrido de la Patroncita todavía llegaba hasta la Sexta Avenida, que es por la esquina de un centro comercial que es Unicentro. Hasta ahí llegaba el rezado en aquel entonces, pero dejó de hacerlo porque en esa esquina había un bar de renombre en aquel entonces, y cuando llegó a esa esquina y comenzaban a quemar la pólvora, salieron dos personas que era ese ruido, que era esa huida, y comenzaron a disparar al aire. Entonces, por resguardo de las personas, pues ya se vio ese paso. Pues ahorita creo que hay una gasolinera en esa esquina, pero ya quedará también para la memoria ese paso de ese año. Había también, y por lo menos yo solo recuerdo con nostalgia, cuando regresaba la Virgen, había un paso muy peculiar que salía de la colonia Oakland y tomaba la 10ª Avenida, salía hasta la 20 calle, se iba contra la vía una cuadra, subía sobre la 9ª y agarraba toda la 19 calle para regresar al templo. Sí. Para mí ese cruce que se hacía, porque se rodeaba toda una cuadra, se hacía por dos familias que vivían ahí. Creo que una era una crucería La Guadalupana que estaba en esa calle. Y para mí era como muy nostálgico de niño ver ese cruce, porque uno sabía que daba esa vuelta
y se venía recto la 19 calle para ya entrar. Era muy nostálgico verla sobre la 19 ya sabiendo Sí. que eran las últimas cuadras. Y hacían alfombra a pesar de que Es pues, cierto. ya había bastante tráfico y que obviamente era de noche, pero hacían una alfombra y un recibimiento muy grande. Me Ay. acuerdo de esas cuadras porque también cargué una vez ahí tocando Feliz Navidad. La venía tocando Feliz Navidad. Sí, la verdad que también se ha acostumbrado a muchas situaciones con la música. Se ha tocado El Moño Colorado, Feliz Navidad, Noche de Paz. Sí, ha habido como muy surtido de pentagrama en esos entonces. No sé si también te acordás que sobre la 12 Avenida, creo que es, sobre la zona 10, saliendo del Oakland, había una persona que le tocaba saxofón. Ay, no me acuerdo de eso. Había una persona que todos los años salía con el saxofón a tocarle alguna pieza a la Virgen, ahí se detenía un momento hasta que la persona falleció. Entonces era un paso también como muy peculiar. Ver también a veces hacían alfombra de velas en la colonia Oakland, cuando pasaban en la noche. Oakland era una colonia que recibía, a pesar de que no entraba a profundidad la colonia, que es muy grande, donde pasaba, pues siempre la recibieron bien, inclusive cuando pasaba de día, siempre se dedicaron en adornar y todo ese paso de Oakland, que era muy bonito, sí. Sí, la verdad que lo que fue un poquito complicado en estos momentos que pusieron garitas, cerraron la colonia, entonces ya como que eso complica un poco el traslado sobre esas vías y sobre todo pues también que no sé qué tanto permiso de la administración para circular con todo lo que se lleva y toda la gente que tendría que ingresar en ese sector. Claro, no tendrían cómo verificar Que le va a pedir a la Virgen para poder entrar a la garita. Raúl, otro de los años que más pues recordamos ahora, que gracias a Dios ya los pasamos, fueron los años de la pandemia. Fueron años pues muy tristes porque se suspendieron las procesiones, evidentemente en el 2020, pero en el 2021 sí hubo actividad y en el 22 fue que se retomó el rosado. Sí, el 22. Entonces, hablemos un poquito de cómo fue el 20, y si te acordás, y el 21. Pues de hecho sí ya tenía un poquito más de memoria y participaba un poco más interno con la comunidad que estaba antes a cargo. Y me acuerdo que para el 2020 la incertidumbre era pues bastante grande, porque en Semana Santa ha cancelado todo. Había pasado una temporada de COVID bastante fuerte y creo que en septiembre se comenzaba como medio reanudar toda la vida normal. Y un poco de apertura de comercio, apertura un poco más en misas también. Entonces pues ya comenzamos a tocar puertas y a ver qué podíamos hacer. Me acuerdo que se habló con el párroco de aquel entonces, estaba un poco indeciso en saber qué hacer, primero porque no sabía cómo iba a responder la gente y segundo también por el gasto que implicaban estas actividades. Pues era un gasto que él no miraba cómo cubrirlo o él no se quería ser propiamente responsable de este gasto, pues porque había otras necesidades que atender o él pues tendría sus razones y pues entonces comenzamos a idear qué se podía hacer pues en la medida de lo posible para no dejar pasar esta fiesta patronal. Se trabajó como en un mes más o menos la idea. De hecho, se tuvo que trabajar en paralelo las actividades con un proyecto de recaudación que ayudara a cubrir estas actividades. Me acuerdo que se vendieron guías de novenario, candelas, rosarios, todo esto se vendió y pues ayudó a sufragar los gastos. Y ya llegando a las fechas en que se iba a trabajar, pues realmente no había mayor cosa que hacer porque procesión como tal no iba a haber, sino solo se nos autorizó poder hacer un altar cabalmente en ese sector de la iglesia y pues así fue como se hizo pues un altar bastante sobrio con un significado de ponerla ya enmarcada en un cuadro como es el cuadro original, pues como hacerle un altar para que la gente pueda encontrar el consuelo o la gratitud también de poder haber superado la prueba del COVID y que pudieran participar. Se hizo un concierto de sones a puerta cerrada con realmente invitados contados por el aforo que había en aquel entonces. Se hizo aquí adentro del templo, recordando pues algunas piezas tradicionales dentro del recorrido. Y pues se invitó a la gente que si quería venir a quemar pólvora, pues que ahí estaba el atrio y estaba la calle abierta para que lo pudieran hacer. Y realmente sonó como un rezado, como una entrada de un 11 de diciembre, que la pólvora pues comenzó a sonar y no terminó hasta pues entrar ya la madrugada.
Me acuerdo que hubo un grupo también que se organizó y vino a hacer un concierto de sones afuera en la calle. También quemó pólvora, o sea, al día siguiente se miraba la calle como que si hubiera salido rezado, porque estaba llena de... Y se escuchaba, era realmente pegó mucho escuchar las bombas. Yo vivo cerca de la iglesia, entonces logré escuchar los que tocaron afuera y uno decía, qué fuerte, es el día del rezado, no está saliendo. Pero pasamos al 2021, que fue que la Virgen, si no mal recuerdo, se hicieron una banda pequeña y salió al atrio. Correcto, el 2021 ya vino un nuevo párroco, que es el que está actualmente, el padre Donaldo, a quien le mandamos un saludo también. Y él pues autorizó, él tomó posesión en septiembre. Y pues también todavía con las medidas, porque todavía no había un protocolo como tal, ni había tampoco permiso para sacar procesiones. Se hizo la actividad pues a medio puerta cerrada, intentando tener un aforo controlado que realmente no se podía. Era como algo que no se iba a cumplir. Entonces se hizo pues un anda pequeña, se prestó porque no fue ninguna de las que están acá dentro de la bodega de andas, sino que se prestó y se hizo el altar de la Virgen en el altar mayor, que era una fuente, y se tuvo también esta andita pequeña donde se transportó la imagen de la patroncita del interior del templo hacia el atrio. Ahí se quedó colocada en bancos para que la gente la pudiera visitar, venerar. Hubo quema de pólvora también bastante, hubo participación del grupo folclórico de Victoria, Sí. hubo baile de gigantes también, me acuerdo. Fue un 2021, si tal vez no hubo rezado, pues sí vimos como lo que era un rezado acá en la vía. Bastante gente, pólvora, alegría, y fue un momento bastante alegre realmente. Y emotivo sobre todo, porque por fin podíamos ver a la Virgencita, tal vez no en la calle propiamente, pero la pudimos ver afuera del templo, poderla ver un poquito más de cerca. Y por supuesto, pues todos recordamos estos años en los que había mucha mezcla de sentimientos, algunos pues agradeciendo, otros pues lamentando alguna pérdida, pero al final pues todos buscamos eso que es el consuelo de la Santísima Virgen. Raúl, pues alguna otra anécdota que tengas. Yo me adelanté a los años, pero no es que vayamos aquí en un orden. Pero tal vez sí quisiera que nos contaras ahora una anécdota tuya, ya porque ya son los años en los que entraste como encargado general de la pastoral. Pues quisiera contar una antes de mi niñez, realmente lo que a mí me marcó para poder servir acá. Me acuerdo yo, pues hablar de mi familia y de mi tía Luisa sobre todo, que ella fue una ferviente devota de la Virgen de Guadalupe, que de hecho de ella aprendí yo también a amar a la Virgen, que yo ya entraba un poquito de años en los que tal vez uno no es muy grande, pero tiene el deseo de cargar y ya da el alto. Ella a escondidas me daba el turno porque a mi mamá no le gustaba que cargara. Entonces ella me decía, mire, ¿sabe venir conmigo? Le doy el turno, carga, pues no va a decir que cargó. Entonces así como, va, está bueno. Y así lo hacíamos y pues acompañamos el rezado. Para mí el rezado de Guadalupe era verlo pasar desde el tanque municipal de zona 14 hasta que salía para la 20 calle. Para mí eso era vivir un 11 de diciembre. Y pues era feliz con eso, realmente me acuerdo el último año que estuvo mi tía, que fue en el 2009, pues fue el último año que lo vimos juntos, y pues desde ese entonces ya me ingresé y adentré un poquito más de lleno a la labor que miraba yo que realizaba el grupo, pues en memoria también un poco de mi tía. O sea, si ella donó su tiempo, donó su querer a la Virgen de Guadalupe, pues yo también podía ser parte de eso. De hecho, pues en memoria de ella hay un par de situaciones que se le ofrendaron a la Virgen, que todavía tiene actualmente. Pues ahí está la memoria de ella. Yo digo, pues cada 11 de diciembre ahí está las dos personas que más quiero, las dos en el cielo. Entonces, pues es parte también de la vivencia personal que tengo. Y pues así ha sido pues desde ese 2010 hasta la fecha, que he vivido pues un Guadalupe cada vez con más intensidad y cada vez con más trabajo también. Pero realmente, como se lo he manifestado a varias gente, pues para mí llegar a una fiesta guadalupana más, pues es un agradecimiento total. Por supuesto. Es un agradecimiento de bendiciones de todo un año que ha habido, y pues con el simple hecho de poder despertar y poder abrir los ojos, pues ya eso es una ganancia cada día. Entonces, pues es parte de la vivencia que yo he tenido acá en la parroquia y en la pastoral,
tengo la oportunidad ahorita de poder pues coordinar todas estas actividades, pues Dios sabrá hasta el momento que lo permita, y pues es bastante alegre, es bastante sacrificio también, ofrendamos sobre todo mucho tiempo, esto requiere bastante tiempo, pero las personas con las que uno convive, o familia o amigos, pues también comprenden este tema, y pues eso realmente es una vivencia bastante bonita y bastante alegre. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por contarnos tus anécdotas, las anécdotas de tanta gente. Nosotros hemos llegado al final de este programa que, como te decía, cuando no habla de estas cosas, el tiempo no alcanza, nunca va a alcanzar. Pero le agradecemos a ustedes por su sintonía nuevamente. Queremos invitarles a que nos acompañen mañana a la que será la última emisión de este programa, El Milagro de las Rosas. Y pues en honor también a ese turno que sabemos que está ahí por el empedrado, vamos a escuchar esta melodía tan propia de este día y que a mí me recuerda siempre al rezado de la villa. Es Mi Lupita. Muy feliz noche y las esperamos el día de mañana.
El Milagro de las Rosas. Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, La Villa, Zona 10. En el portal de